Buenas tardes y bienvenidos al canal Nuestra Voz. Esta tarde vamos a hablar de una cueva que hay en un lugar muy especial para nosotros, como es Titulcia. Titulcia es una población que está cerca de Cienpozuelos y os vamos a hablar de la Cueva de la Luna, ¿verdad, Tony? Sí, eso es. Buenas tardes. Pues nos vamos a acercar como ha dicho mi compañero, a Titulcia, una población del sureste madrileño, en lo que se conoce como la comarca de Las Vegas, pues a 4 kilómetros de Cienpozuelo y uno de los caminos hacia los que se va pues a una población muy visitada como Chinchón. Pues antes de, no sé qué te parece, antes de empezar a describir un poco y detallar toda la fenomenología y todas las leyendas y todas las historias que hay alrededor de la Cueva de la Luna, pues hacer un poco una introducción para ubicarnos en la importancia de esta población muy desconocida, pero con un largo pasado. Muy bien, Tony, cuéntanos un poquito de Titulcia. Pues sí, bueno, de Titulcia, fíjate, es un nombre, su nombre en realidad no se sabe si, o sea, Titulcia es una de las ciudades carpetanas que aparecía en el listado de Ptolomeo, ¿no? Pero según los historiadores y arqueólogos actuales, no consideran que quizás esta no fuera la Titulcia que nombró Ptolomeo, Sí. porque hay una serie de coordenadas que no coinciden pues en las distancias que había entre las distintas poblaciones que se nombran y tal, ¿no? Lo que sí es cierto es que es una población habitada desde muy antiguo, desde tiempos prerromanos, Sí. porque hay un yacimiento en la parte alta del cerro, en el Cerrón, conocido como el Cerrón, que es conocido también como Cerro de Venus. Cerro de Venus. Que es donde apareció, pues hace unos años fue presentada a la opinión pública, creo que en el 2010 o 2011, una pieza muy importante, que es la conocida por el público como Medusa de Titulcia, Sí. que no es otra cosa que una pátera de ritual del siglo V a.C., que se puede contemplar en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, ¿no? Sí. Y lo que sí se conoce, que esto sí es cierto, pues que la población desde la repoblación cristiana de la Edad Media se llamaba Bayona de Tajuña, pero resulta que recobró el nombre de Titulcia. Bueno, recobró, no se sabe si fue de verdad la antigua Titulcia, pero o sea, se le cambió el nombre de Bayona de Tajuña por Titulcia, porque cada verano, cuando ya una vez terminada la gran independencia contra las tropas napoleónicas, Fernando VII, cuando iba a veranear, a pasar desde la corte de Madrid los veranos al palacio, buscando un poco más el fresco de la Vega, de la Huerta, Sí. al Palacio Real de Aranjuez, pues tenía que pasar por Titulcia, ¿no? Porque el antiguo camino que se conoce de toda la vida, la carretera de Andalucía, no iba exactamente por el lugar en el que hoy en día transcurre la A4, sino que pasaba por otras poblaciones, entre ellas Titulcia, ¿no? Y claro, él estuvo recluido con la familia real en Bayona, en la Bayona francesa. Claro, no podía soportar cada vez que iba a Aranjuez tener que ver ahí otra Bayona, ¿no? Y dijo que obligatoriamente había que cambiar el nombre a esta población, y se le puso el nombre de Titulcia, porque desde tiempo atrás se creía que era la Titulcia de Ptolomeo, ¿no? Ya. Vamos, es un poco, con todo este rollo histórico, ¿no? He querido un poco dejar claro un poco el peso, o sea, el gran valor histórico que tiene esta población, ¿no? Sí, ¿qué población hay? ¿Qué... Es una población muy pequeña, o sea, hasta hace pocos años no llegaba ni al millar. Hoy en día creo que está por los 1.100, 1.200 habitantes. 1100 a 1200. Y es un caso, pues, se puede decir casi único, a 40 kilómetros de Madrid, en un radio de 40 kilómetros, que haya una población con, bueno, pues, valga redundancia, tan poco poblada, ¿no? Sí. Y nada, bueno, ya adentrándonos en la Cueva de la Luna, precisamente la Cueva de la Luna es un vestigio también histórico de esta población, que fue descubierto en el siglo XX, en los años 70 del siglo pasado. No es una cueva natural, ¿verdad, Tony? No, es una cueva artificial. Está excavada bajo tierra, es subterránea. Sí. Y pese a ser un vestigio histórico, como digo, no es tampoco... No le otorgan una antigüedad que vaya más allá del siglo XVI. Ya. O sea, es como de 4 o 5 siglos, ¿no? Eso sí, se dice que cuando fue descubierta, que ahora contaremos un poco la historia de su descubrimiento, pues en lo que es la sala de la cúpula hay una cruz paté parecida o muy similar a la cruz templaria,
por lo que se dijo que pudiéramos estar ante un antiguo lugar de culto templario, o una antigua cueva templaria, ¿no? Pero bueno, esto se ha descartado porque pese a esa cruz que existe en la cúpula, los templarios desaparecieron, ya se sabe que desaparecieron en el siglo XIV, o sea, desaparecieron casi 200 años antes del uso de esta cueva, ¿no? Entonces, pues igual esa hipótesis está descartada, pero hay muchas leyendas alrededor de ella, ¿no? Como es sobre su propia fundación, en la que se le relaciona con el cardenal Cisneros. Así. Y tal. No sé si quieres que te pase a relatar un poco la leyenda. Sí, cuéntanos, Tony. Sí, la leyenda de la Cruz de Fuego y tal. Pues un poco al estilo de la cruz que vio en el cielo Constantino cuando se convirtió al Imperio Romano al cristianismo. Pues el cardenal Cisneros, camino de Cartagena para embarcarse hacia Orán, en lo que fue la conquista de Orán de 1509. Sí. Pues justo a la altura de Titulcia, cuando iba atravesando por la que hoy se conoce como la Vía Galiana, que hace poco, el año pasado pudimos recorrer nosotros, no sé si recuerdas. Sí. Pues a la altura de Titulcia, justo en la unión de los ríos el Tajuña con el Jarama, porque es justo en el vértice, Titulcia está justo en lo que es el vértice donde se unen estos dos ríos, que por eso yo cariñosamente le llamo la pequeña Mesopotamia, ¿no? Está ahí entre dos ríos. Pues justo ahí el cardenal Cisneros y todo su séquito pudieron contemplar como una cruz de fuego en el cielo, que esto ya, Tony, pues nos puede abrir muchas especulaciones con ciertos fenómenos que no eran calificados como tal en la época, pero que hoy en día podríamos relacionar con el fenómeno ovni, por ejemplo, ¿no? Sí. Que nos ha dicho, ¿no? Y nada, él rápido pues interpretó como un signo divino, al estilo de la cruz que pudo ver Constantino, ¿no? El emperador romano, y se dice que mandó construir una ermita en este lugar, se construyó posterior, que es la ermita, no recuerdo su nombre, si la ermita del Humilladero o... No recuerdo mismo su nombre, bueno. Pero esta ermita se encuentra hoy en día dentro del cementerio. Ah, dentro del mismo cementerio. Sí, ha quedado dentro de lo que es el cementerio, tapiado, se puede contemplar ahí, ¿no? Sí. Y ya todo esto lo cuento porque viene a enlazar un poco con la cueva, ¿no? Hay gente que piensa que aparte de esa ermita mandó construir una especie de convento, un monasterio, que es conocido como la Casa de las Torres. Ajá. Y se piensa que esta cueva de la Luna pudo ser un subterráneo perteneciente a este edificio, a este convento. Lo que pasa es que el convento desapareció, de él solo quedó el recuerdo de su nombre, no quedó ningún otro vestigio en forma de muros o ruinas, y entonces se ha enlazado y se piensa que pudo ser. Es más, hay gente que le otorga un carácter como... No le otorga los ciertos significados que nosotros le queremos dar, bueno, no que le queremos dar, sino de las opiniones que hay alrededor de ella, de esta cueva, y que queremos dejar constancia en este vídeo, ¿no? Pero hay otras personas que dicen que simplemente quizás estemos ante lo que fue una bodega subterránea de este antiguo convento, ¿no? ¿Y quién la descubrió, Tony, esta cueva? Esta cueva la descubrió pues el padre del actual propietario del restaurante que hay justo en la parte superior de la cueva, que es el restaurante que toma nombre de la cueva, ¿no? El restaurante de la Cueva de la Luna, y nosotros que Armando Rico. Armando Rico con su cuñado. Sí. Estaba... ¿En qué año? Pues en los años 70 del siglo pasado. ¿En los 70? Sí, o sea, es un descubrimiento... No, perdona. En los años 70, fue en los años 50 el descubrimiento. En los 70 fue cuando empezó a recobrar fama esta cueva. Ah, vale. Perdona. En los años 50, cuando Armando Rico era muy joven... Sí. Pues con su... estaban... Pero estaba tapada con un tabique o algo ahí no había nada construido, eso era tierra, y había tierra. Ellos picaron en la zona porque querían limpiar un poco la zona y todavía no tenían previsto construir el restaurante. Y descubrieron que eso estaba hueco, ¿no? Sí, descubrieron ahí, picaron y vieron que se abría un hueco. Sí. Entonces, claro, dicen, aquí hay algo, empezaron a picar.
y pudieron pues su sorpresa fue cuando se encontraron una galería, Sí. unas escaleras, y estas escaleras bajaban a lo que es la cúpula que se puede contemplar en la Cueva de la Luna, ¿no? Sí. Entonces, claro, quedaron ellos, por lo visto, comentaron el hallazgo, pero no hicieron mucho caso, pues yo qué sé, por lo típico, las autoridades del momento y tal. Y ya fue bastantes años después, en los 70, cuando un matrimonio alemán Sí. de arqueólogos había oído hablar no me digas cómo, pero había oído hablar de este descubrimiento y se acercaron allí a Titurcia. Ah, Y sí. fueron los que, junto con Armando Rico, pues terminaron de excavar lo que es la totalidad de la cueva. Ajá. Y ya fue pues cuando esta ya empezó a coger más fama, salió en la prensa, empezaron a hacer programas de misterio, ¿no? Sí, ahí Natal Nieves, una vidente, Tony, que participó en un programa, ¿no? El programa Medianoche, Sí, eso y es. habló de extrañas sensaciones, ¿no? Principalmente negativas al entrar en esta cueva, ¿no, Tony? Sí, esto es. Eso pudo detectar ella. El programa mítico de Medianoche de Antonio José Alés. De los años 80, ¿no? Principios de los 80. Sí, no, este programa ya empezó en los 70, que yo sepa, ¿sabes? Lo que Sí. pasa es que duró hasta entrado en los 80, ¿no? Pues se puede decir que es casi el programa pionero de misterio en la radio española, Sí. que se sepa. Y este hombre hizo allí varias grabaciones en directo y tal, alrededor de la cueva. Y incluso hizo un experimento con una persona, con un oyente del programa, porque él invitó a los oyentes a que llamaran para Hizo ver un quién... concurso, ¿no? Una especie de concurso para ver quién... No concurso, hizo una selección entre Una selección. oyentes que se quisieron... apuntar para... Sí, se presentaron para como pasar allí. voluntarios para pasar ahí una noche. La prueba era... ¿Una noche o 24 horas? 24 horas. Eso un es. día. Un día entero, completo, sí. Y la persona elegida, Sí. un joven que por aquel entonces creo que tenía 20 y tantos años, del que no recuerdo su nombre ahora, pues... Sí. Pues fue el que pasó a hacer este experimento, ¿no? Si quieres te cuento el experimento. Bueno, el tema de Nieves, la vidente, fue en otro programa que no solo llevó a esta señora, sino a unas cuantas, a un señor más también vidente, y gente pues que tiene sensible a detectar Sí. cosas en ciertos lugares, sensitiva, o sea, personas Sensitiva. sensitivas, pues fueron llevados allí y detectaron sensaciones muy ambiguas, ¿no? Como que había zonas en la cueva que eran muy positivas y otras que eran todo lo contrario. Y nada, entonces, movido por estas informaciones y tal, pues fue cuando se decidió hacer este experimento. Sí. Y podemos decir que esta persona se ofreció gustosamente, porque aparte era fan de este programa. Ujú. Y nada, podemos decir que creo recordar que aguantó como unas 14 horas. Unas 14 horas, pero bajó con micrófonos, con cámaras de vídeo. Sí, ¿cómo bajó? no, vamos, en la época situaron unos micrófonos para él que en todo momento estuviera en contacto con el equipo del programa que estaba arriba, Sí. que estaba siguiendo, y a él no le faltaba en ningún momento, no le faltaba alimento, no le faltaba líquido, o sea, Ni él tenía, abrigo, ni nada, ¿no? él tenía todo lo necesario como para aguantar Porque abajo perfectamente hace ahí frío. 24 horas. Sí, claro, Sí. ahí es una temperatura, no recuerdo en qué época del año se hizo, ¿no? Que en verano pues no te hace falta abrigo porque se está muy a gusto, una temperatura muy fresca, y en invierno lo contrario, o sea, nunca llega a hacer frío, pero sí es verdad que te puede bajar a 14 grados, necesitas tener un poco de abrigo, ¿no? Aparte hay humedad y esta persona no se sentía cómoda por ningún motivo de eso, ni por frío, ni por carencia o falta de líquido o alimento, Sí. y simplemente que desde arriba ellos oían pues todo lo que exclamaba, se daba paseos, Sí. hacía ciertas rutinas durante ese tiempo que estuvo, Ujú. y según iba avanzando el tiempo, y era una persona bastante, por los análisis que le pudieron hacer, bastante cuerda y muy templada, ¿no? Sí. Pero ya empezaba como a desvariar, esa soledad en un lugar así. Ujú. Él dice que notaba sensaciones extrañas, como si no estuviera solo. Sí. Como si no estuviera solo, pero a la vez también afirmaba que era como una lucha contra sí mismo, contra su propio yo. Ujú. Era él solo ante un espacio Claro. de ese tipo. También pienso que algo de sugestión debería haber también. Total. O sea, ya también era algo sugestionado iría, ¿no? Y es un programa muy curioso que podéis buscar por ahí en iVoox, que se encuentra el audio de este programa, alguien lo colgó, y un programa ya con
pues casi 40 años de historia Sí. y se puede oír, ¿no? Que es donde yo he oído las sensaciones y las experiencias que tuvo esta persona, ¿no? Que resultaban muy curiosas, ¿no? Entonces, pero ya, no sé, pero hay mucho más alrededor de esta Sí, cueva. porque la cueva tiene una tradición en relación a las mujeres, ¿verdad, Tony? Sí, Estas o sea, tienen que dar 3 golpes y Pedir. pensar en un deseo, ¿verdad? sí, pedir un deseo, sí, Y sí. si este se les concede, tienen que volver a la cueva a dejar una vela, un ramo de flores o alguna ofrenda, Tony. Sí, eso es. Por eso cuando visitas la cueva, Siempre te encuentras con velas y con flores. sí, ahí hay una frase que dijo que le di una vez a Juan Ignacio Cuesta, pues esta persona conocida de sus intervenciones en programas de radio, que con la que estoy muy de acuerdo. Él decía que cada vez que bajas a la Cueva de la Luna, normalmente siempre te encuentras solo, pero siempre te da la sensación de que hace muy poco alguien ha estado ahí, porque siempre te encuentras. Y a mí, mi caso siempre ha sido parecido. Yo siempre que he bajado, o casi siempre de las veces que he bajado, algunas de ellas solo, siempre me he encontrado con velas encendidas, como pues que no se han debido encender hace mucho tiempo, porque si no se hubieran consumido, y con ramos de flores bastante frescos, Sí, ¿sabes? O sea, que no están ahí ya secas de días y tal, ¿no? Entonces, se dice que es por eso, es por gente que va, sobre todo mujeres que han bajado, han pedido un deseo, se les ha concedido y han ido a entregar en agradecimiento este obsequio. ajá. Esto puede ser algo, pues, se puede decir que es calificar como positivo de la cueva, ¿no? Pero otras visiones que han tenido gente sensitiva no lo son tanto. Claro. No sé si quieres que te pase a contar alguna de ellas. Sí, cuenta, Tony. Sí, pues bueno, hubo una señora que detectaba que en ese lugar ahí se había derramado sangre. Ujú. O sea, que es lo que ha llevado a ciertas personas a especular con que pudiera ser un lugar de reunión, incluso, quién sabe, de sacrificios rituales. Sacrificios rituales ya en época de la edad moderna, o sea, anterior a la contemporánea, porque ya decimos que esta cueva no va más allá del siglo XVI. 16, sí. Pero sí, como si pudiera haber sido un lugar de reunión de grupos que celebraban rituales o reuniones y tal, ¿no? Es un poco el misterio que rodea a través de la cueva. Yo te voy a dar mi opinión sobre ella en relación a que pudo ser una bodega, perdón. Ajá. Es cierto que pudo ser una bodega, ¿sabes? Que se había usado como bodega, pero también es verdad que la profundidad que tiene, no sé exactamente los metros, son muchos más de los necesarios que debería haber a lo mejor en una bodega, ¿no? Y aparte, los brazos de la cueva, que era un cuadrilátero de la que hay una parte que actualmente ya se ha derrumbado tristemente, Sí. pues te muestran la altura que tiene la cúpula. No parece como muy práctico a la hora de hacer una cueva. O sea, es la forma, no sé qué te parece a ti, Sí, Tony. no parece la típica bodega. Esa cúpula no tiene sentido en una bodega. No, que haya sido utilizada como tal en algún momento determinado, pues no decimos que no, pero esa forma, esa cúpula, es como parece un lugar de reunión, o sea, es que Total. claramente, ¿no? Y es lo que ha generado pues todo el misterio que hay alrededor de esta cueva, ¿no? Porque luego entró en decadencia en los años 80, ¿no, Tony? Sí, Incluso sí. parte de la cueva se derrumbó. Sí, que lo que sigue derrumbada, ¿no? Sí, lo que te digo, la cueva tiene unas escaleras que van bajando en círculo, de unos 12 metros de longitud, que justo desembocan en lo que es la sala de la cúpula, ¿no? que hablamos, ¿no? Y luego, pues de ahí hay varias ramificaciones, como un brazo que tira para la izquierda, Sí. otro que tira de frente, y se unen con otros al final que hacen un cuadrilátero. Yo, bueno, y creo que tú también, nosotros ya la hemos conocido solo con lo que es la cúpula y con el brazo izquierdo, que ese sí se mantiene todavía sin derrumbar, y otra parte del cuadrilátero, otro lado, que está cerrado con verja, que no se ha derrumbado, pero que por lo visto amenaza peligro por filtraciones. Y desgraciadamente, bueno, pues los hijos no se han dedicado tanto a lo que es la atención de la cueva como el padre, como Armando Rico, que fue su descubridor. Y este señor, pues sí le prestó la mayor de las atenciones, ¿no? Y es un poco lo que podemos contar alrededor de la cueva. Todavía hay gente que encuentra esta información,
sobre ella y va a visitarla y pide permiso al señor del restaurante para poder bajarla a visitar y tal. Pero vamos, que su época dorada, por decirlo de alguna manera, entre comillas, y no hablo de la época a lo mejor en la que tuvo uso, Sí. en siglos pretéritos, sino pues desde que se redescubrió, ya pasó. O sea, tuvo su época ahí en los años 70 y principios de los 80. Pero bueno, ahí está la cueva y si queréis ir a visitarla podéis ir a verla porque merece la pena, ¿no? Yo conozco a gente que ha ido que unos han notado sensaciones positivas y otros negativas. O sea, el lugar es un lugar telúrico. Eso mismo decía otra vidente, Tony, que es una cueva con dos tipos de energías. Una energía de inquietud y hay otra energía de sosiego, que compiten entre ellas. Efectivamente. Hay una sí, total sí. dualidad, decía esta mujer, que nosotros hemos sentido, bueno, una cierta, por lo menos yo, una cierta intranquilidad cuando he bajado allí. Esta vidente afirmaba que el lado derecho, con la escalera, es la parte negativa y la parte positiva es la del lado izquierdo, Tony. Sí, pues fíjate, precisamente es el lado izquierdo que más hemos visitado nosotros, ¿no? Por suerte, Sí. ¿no? Que es el positivo cuando Exacto. hemos bajado a la cúpula y hemos ido hacia el pasillo que queda libre, que es ese, ¿no? Ese lado, ¿no? Yo tengo una historia también que contar muy reciente, ¿eh? Que Sí, esta hará 1 año y medio, ¿no? No es vivida en carne propia, ¿no? Es un grupo de amigos, pues que he conocido no hace mucho porque nos unen aficiones comunes pues es un grupo de excursionistas y resulta que ellos la visitaron el año pasado, que yo a esa reunión iba a acudir, ¿no? Una visita que hicieron a Titulcia y tras comer en el restaurante pues bajaron a la cueva, ¿no? Y del grupo que iban 2 rezagados que eran pues uno de ellos que es arqueólogo, que no es muy dado a creer en estas cosas, y otra persona, que es el que más experimentó lo que voy a contar, que precisamente dentro del grupo de los que iban tampoco era de los más dados a creer en fenómenos paranormales o de este tipo, ¿no? Pero según ellos iban subiendo, eran los últimos en este grupo, Sí. ya habían visitado la escalera y volvían pues a la superficie para salir, ¿no? Y oyeron una voz. O sea, no te puedo decir que era lo que oyeron, pero oyeron una voz y el que más lo oyó se dio la vuelta y vio que no había nadie. Entonces Antonio, que era el arqueólogo que comento, que iba delante de él, de Julián, que es la otra persona, pudo comprobar cómo, o sea, se miraron los dos y entonces... Extrañados, claro, de haber sí, escuchado bueno, esa... porque justo Julián le dijo, ¿has oído algo, Antonio? Y dijo, sí, he oído algo. Y los dos se quedaron esperando y a ver si es que no se dieron cuenta que alguien del grupo se había quedado rezagado y tal, y bajaron, retrocedieron y ahí no había nadie en la cueva y preguntaron al señor, oye, ¿hay alguien que esté...? No, aquí no, sois los primeros que habéis bajado y habéis salido ya todos. Entonces es lo que te puedo contar, ¿no? Como algo que nosotros no hemos vivido nada en carne propia, pero podemos decir que en mi caso conozco a personas que han tenido un fenómeno paranormal, claramente. O sea que con esto digo que si sois sensitivos, cuidado porque puede ser la cueva de la luna un arma de doble filo. O sea, conjuga todo lo que es la vida, ¿no? El bien y el mal, que quizás no sea otra cosa que unos sentimientos que estén dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque la naturaleza, muchas personas que opinan que la naturaleza es neutra, ¿no? O sea, no existe ni el bien ni el mal, solo existe en nuestras cabezas, en nuestras vidas, ¿no? Claro, el bien y el mal lo pone nuestro ego, nada más, que es el que juzga. Tony, incluso hogueras de San Juan se han hecho dentro de la cueva de la luna. No, la cueva no, se celebran fuera, se celebran fuera, en una esplanada que hay junto al restaurante. Yo tenía entendido que dentro. No, es fuera. Y... en los solsticios de verano. Sí, ¿verdad? sí, el San Juan, pues es una manera, pues una tradición reciente, es como que todo lo que hay alrededor de esta cueva, todas las tradiciones y todos estos fenómenos que estamos comentando, pues son conocidos desde su redescubrimiento, aunque se fue descubierto por Armando Rico y su cuñado en los años 50, pues se puede hablar de los 70 para acá, que fue cuando el gran público conoció esta cueva, ¿no? Pero a raíz de ahí
de ello es curioso porque parece que hablamos que nos estamos remontando a tradiciones muy antiguas en este lugar, ¿no? Pero todas estas son fenómenos y tradiciones muy recientes y nació la costumbre y todo de, no se sabe cómo nació, un grupo de personas empezaron espontáneamente a celebrar una hoguera ahí todos los San Juanes. Ajá. Y desde entonces, pues yo no he acudido, yo no he asistido, y eso que puedo decir que he vivido un año en este pueblo, que ha sido para mí una de las experiencias más bonitas de mi vida, haber vivido... Sí, bonita casa tenías allí. Sí, la verdad que sí, me encantaba la vista que había de la casa y para mí ha sido, pues, por circunstancias ajenas a mi propia voluntad, tuve que abandonar esta casa y nada, y puedo decir que mantengo, no sé si volveré a vivir en el futuro en Titulcia, pero puedo decir que mantengo un recuerdo muy bonito, ¿no? Y yo habiendo vivido allí y llevando años yendo para allá, nunca he ido todavía a ver esta hoguera y a disfrutar de ella, pero sí tengo intención de acudir algún día a esa celebración y vivirla allí acerca de esta cueva, ¿no? Y de su magia, ¿no? Este puede ser el año. Sí. ¿Por qué no? Estamos dedicando un vídeo que para mí es muy especial, no solo por haber vivido allí, sino por por todos los paseos que hemos hecho en ese pueblo, que no sabemos si es la antigua Titulcia, pero sí sabemos que estamos ante una población muy antigua. Ahí están las huellas arqueológicas y en concreto, pues hablando de la Cueva de la Luna y, ¿por qué no? Pues este año, si acudimos, lo contamos, ¿no? Lo podemos contar por aquí, en nuestra voz. Pues sí, Tony, ¿alguna cosita más? Pues nada más, se puede... Es un lugar tan especial para mí que me podría tirar horas hablando de este lugar, ¿no? Pero vamos, no queremos aburrir más al personal porque nos está quedando un vídeo bastante largo y simplemente despedirnos y decir que os recomendamos la visita a Titulcia y a esta cueva en particular, ¿no? Hoy en día lo que es el negocio que hay arriba, antes era bar y restaurante, ahora está dividido en dos partes. El bar ha quedado pues, partido, como si pudiéramos decir, en dos negocios, o sea, independientes. Y si se quiere visitar la cueva no hay que entrar en el bar, sino entrar directamente al restaurante. El propietario amablemente, si comes en el restaurante, evidentemente, no te va a poner ningún impedimento a que la puedas visitar y si pasas por Madrid o eres de Madrid y te quieres acercar, incluso si quieres matar dos pájaros de un tiro, puedes visitar a Chinchón también, que está muy cerca, o Aranjuez, que no queda lejos. Y por favor, no dejéis de visitar la Cueva de la Luna, que merece mucho la pena. Pues sí, es una pasada entrar ahí. También podemos decir, me gustaría, ¿verdad?, antes de despedir el vídeo, Tony, pues explicar un poco también la zona, el entorno natural, que es, pues ya hemos dicho que está entre dos ríos, el Jarama y... no sé si lo he comentado, está entre el Jarama y el Tajuña, que pues justo Titulcia está ocupando lo que es el vértice de la unión de estos dos ríos, de donde el Tajuña desemboca en el Jarama, que por eso yo la bauticé cariñosamente la pequeña Mesopotamia, ¿no? Bueno, pues tanto por el lado del Jarama, que hay un bonito soto donde pasear con bellos cortados, que parece que te transportan a Arizona, ¿no? Te hacen recordar el lejano oeste, ¿eh? Y este pues se conoce como el Soto de Bayona, toma el antiguo nombre del pueblo, pero por el lado del río Tajuña tienes un paseo muy bonito que ya entra dentro de lo que es el término municipal de Chinchón, que es bastante amplio, que casi se mete en el propio pueblo de Titulcia, y ahí hay una laguna natural protegida muy, muy bonita donde se pueden contemplar el paso de aves, que es la laguna de San Juan, precisamente. Sí. Nos está hablando de la hoguera de San Juan, con todo el simbolismo que encierra atrás la fiesta pagana que esconde detrás, y ese mismo nombre de este mismo santo es el nombre que da nombre a esta laguna, ¿no? Y pues es otro lugar que recomiendo que visitéis y si vais a Titulcia a visitar la Cueva de la Luna. Sí, es un entorno natural muy interesante de visitar, desde luego. Sí. Pues nada, en principio nada más, o sea, me ha encantado sé que podía haberlo explicado mucho mejor y que seguramente me dejó cosas dentro de decir en relación a un lugar tan especial para mí como este, además de también para mi compañero. Y nada, pero bueno, creo que hasta aquí lo que puedo contar o que podemos contar, y el resto, pues si os interesa podéis descubrirlo por vuestra cuenta.
Muy bien, Tony, pues nos vamos a ir despidiendo. Sí, eso es, pues nada, si por el momento nos despedimos hasta un próximo capítulo de Nuestra Voz. Hasta luego. Hasta luego.